Nos acompaña María Calvo Charro, profesora titular de la Universidad Carlos III en el área de Derecho Administrativo. Es profesora del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra y autora de ensayos sobre temas sociales relacionados especialmente con la familia, educación, igualdad, feminidad y masculinidad. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de los seminarios de la Fundación Ciudadanía y Valores dentro del ciclo Una mirada crítica al pensamiento dominante, que dirige Benigno Blanco. Y hoy tenemos la gran satisfacción de contar con María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, y un tema absolutamente clave para entender el siglo XX, y una autora también que, como veremos a lo largo de la conversación, fue verdaderamente un hito en su momento sobre lo que significa el feminismo, la feminidad. Este libro que vendió en su momento 3 millones de ejemplares, o ha vendido a lo largo de los años, La mística de la feminidad, publicado en 1963. Y como vamos a ver, es una magnífica oportunidad, un marco para discutir y debatir sobre un asunto tan central como es el feminismo y la feminidad en nuestra sociedad contemporánea. Y para eso María Calvo, que es una gran experta en temas relacionados con estas cuestiones en particular y su implicación en la cultura contemporánea. Le voy a dar en primer lugar la palabra a la profesora María Calvo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y después intervendrá don Benigno Blanco. Adelante, María. Pues muchas gracias por la presentación, y estoy muy agradecida a UNIR y a Fundación Ciudadanía y Valores por esta oportunidad. Efectivamente voy a exponer desde un enfoque crítico, que no por ello negativo, la obra de Betty Friedan, La mística de la feminidad. Betty Friedan es una gran representante del feminismo norteamericano anterior a la Revolución del 68. Es verdad que este libro se publica en el 64, pero ella lo escribe en su etapa de madurez, como ella dice, ya con 2 hijos, en un momento en el que ha sido expulsada del trabajo precisamente por el segundo embarazo, y se va a vivir a los barrios residenciales entonces muy populares de Estados Unidos en los años 50. Es un feminismo, el de Betty Friedan, propio de los Estados Unidos. Tenemos que ubicarnos espaciotemporalmente y socialmente, porque es un feminismo muy diferente, y veremos las distintas facetas que tiene, muy diferente del feminismo europeo que se estaba dando simultáneamente. Porque si bien Betty Friedan escribe este libro en la década de los 50, ya en la década de los 50 en Estados Unidos Simone de Beauvoir estaba teniendo una influencia fortísima, ¿no? Sería uno de los grandes pilares de la Revolución del 68 en Europa. Y las diferencias son muy marcadas. Pensemos que el feminismo europeo, que se basa sobre todo en esta filósofa con su existencialismo ateo francés, con una idea también de un neomarxismo. Para ella la primera lucha de clases es la lucha de sexos. Concibe el feminismo como una revuelta contra el hombre y, sobre todo, como una desfeminización de la mujer. Es decir, Simone de Beauvoir mantiene que los hijos son la tiranía de la procreación, mantiene que el estar en casa, el encargarte de la casa, la familia, es una forma estéril de feminidad, mantiene que es una forma degradante y humillante para la mujer, que no se debería ni siquiera permitir. Este concepto de feminismo elaborado por Simone de Beauvoir para Europa, sin embargo, no es aceptado, no tiene esa visión de aceptación positiva en Estados Unidos, porque pensemos que estamos hablando de un Estados Unidos de los años 50, de la posguerra, después de la Segunda Gran Guerra Mundial, un Estados Unidos en el que el ateísmo, estamos hablando de Simone de Beauvoir con el existencialismo ateo francés, el ateísmo no cuaja porque están muy influenciados por el protestantismo, por el puritanismo, y, por supuesto, el neomarxismo es inaceptable en un momento en el que Estados Unidos está luchando arduamente contra el comunismo. De manera que es un feminismo distinto el de Betty Friedan, en la medida en que es un feminismo norteamericano. Es un feminismo o es un libro que ella
enmarca en las mujeres blancas de estos barrios residenciales, que son mujeres de clase media alta. Es verdad que no trata en el libro las problemáticas muy distintas de las minorías que hay en Estados Unidos, de mujeres que configuran las minorías, ni trata tampoco esas problemáticas de la mujer rural de Estados Unidos, digamos, de la mujer de los grandes ranchos, de la mujer de las zonas agrícolas y ganaderas, que también tiene una problemática muy diferente a esta. Por lo tanto, nos centramos en la mujer del barrio residencial, que ella misma era una de ellas, como digo, era psicóloga, y cuando la expulsan del trabajo después de estar embarazada del segundo hijo, como psicóloga que era, pues hace una serie de encuestas, de entrevistas, estadísticas elaboradísimas sobre miles de mujeres. Y ella llega a demostrar que existe en Estados Unidos, en los Estados Unidos de los 50, aproximándose ya a los 60, existe una mística de la feminidad. La mística de la feminidad, ¿qué es? La mística de la feminidad es un arquetipo, un marco, en el que tiene que encajar la mujer americana para ser considerada una mujer de éxito, para ser aceptada socialmente. Ella lo llega a denominar un lecho de Procusto. Recordemos que Procusto era un hospedero de la Grecia clásica que tenía una cama de una sola medida, y los huéspedes que iban a su hospedería, si eran más altos de lo debido, les cerraba las piernas, y si eran más pequeñitos de lo debido, de la medida de la cama, pues les alargaba por mecanismos de martirio, ¿no? Pues es el lecho de Procusto, es donde la mujer americana tenía que encajar para ser una mujer de éxito. ¿Y en qué consistía ser una mujer de éxito entonces? Pues consistía en ser el ama de casa perfecta, mujer perfecta, esposa perfecta, madre perfecta, ama de casa perfecta. Estamos hablando de mujeres que en la inmensa mayoría tenían estudios universitarios, mujeres que muchas de ellas habían trabajado durante la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1/3 de la mano de obra en Estados Unidos eran mujeres, es decir, habían ocupado los puestos de trabajo de los hombres cuando estos estaban en el frente, y como digo, desde el siglo XIX, inicios del siglo XIX, ya las mujeres norteamericanas era muy normal que tuvieran estudios universitarios. Sin embargo, tras la Segunda Contienda Mundial, retoman las labores del hogar, vuelven a formar el núcleo de la familia y abandonan estudios y abandonan trabajo. Intentando encajar en esta mística de la feminidad, intentando tener una familia perfecta, una esposa, ser una esposa perfecta y una perfecta madre. Tenemos que ubicarnos también históricamente en este contexto. Tenemos que pensar que los hombres, los varones, después de la Segunda Contienda Mundial, en Estados Unidos, vuelven al hogar, vuelven a su país y necesitan sentirse útiles, necesitan sentirse necesarios. Muchos de ellos vienen con secuelas físicas, secuelas mentales también, y el propio gobierno y administración norteamericanos fomentan y favorecen este arquetipo de mujer, con un motivo que es muy positivo, que era precisamente que estos hombres no encontraran sencillamente una casa a la que volver, sino que encontrar un lugar cálido en el que poder curar esas heridas, algunas muy graves, de la Segunda Guerra Mundial, y sentirse útiles. También tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo o hablando de un Estados Unidos en los años 50 con un desarrollo económico absolutamente magnífico. El gran economista Galbraith habla de Estados Unidos como el país más ostentoso y consumista del mundo en ese momento, y que la industria armamentística tiene que pegar un giro acabada la Segunda Guerra Mundial y se lanza hacia la industria del consumo, y que es la industria del electrodoméstico. En los años 50 empiezan a surgir las primeras lavadoras, las primeras secadoras, las primeras batidoras, y necesita esa industria también unas consumidoras que son las amas de casa. Por lo tanto, la propia industria, la propia economía favorece también este arquetipo de mujer que necesita esos electrodomésticos para llevar a cabo las labores del hogar. Y los medios de divulgación también favorecen esta imagen, ¿no? esta mística, desde los anuncios televisivos hasta el cine de los años 50, que señala o idealiza la imagen de la mujer ama de casa, la marca como una señora feliz, encantada, que, en fin, despide al marido, tiene a los hijos en perfectas condiciones. Pero la realidad es otra, la realidad que encuentra
Betty Friedan, cuando hace estas encuestas, es que estas mujeres que en esta apariencia de felicidad y de situación idílica de esa América de los años 50, en la que parece que las familias de los barrios residenciales son perfectas, sin embargo, ella considera que hay una inmensa mayoría de mujeres que muestran lo que ella llama un malestar indescriptible o una tristeza que no tiene nombre. Que no tiene nombre o que es innombrable porque reconocer que se encuentran tristes, fragmentadas, es reconocer en cierta medida un fracaso. Es reconocer que esa familia perfecta no le ha proporcionado la felicidad tan buscada, tan ansiada, de manera que lo llevan por dentro en silencio. Algunos psicólogos hablan de la mujer de casa, la ama de casa encerrada, ¿no? La tristeza del ama de casa. ¿Por qué esta tristeza? Esta tristeza deriva, como dice la propia Betty Friedan, recordemos que es psicóloga, deriva de una exagerada dedicación a la familia. ¿Podemos hablar de una exagerada dedicación a la familia? Sí, en la medida en que son mujeres que se anulan a sí mismas como mujeres. Son mujeres que lo dan todo para el hogar, todo para los hijos y viven la vida de los hijos, realmente no viven una vida propia. Actualmente, hace poco, he leído un libro que me ha resultado muy aleccionador en este sentido y que da una explicación a esta tristeza del ama de casa, que es un libro de la psicoanalista Mariolina Cheriotti. Es un libro que ha sido editado en Rialp, que se titula Erótica y materna. Y Mariolina nos enseña que psicológicamente hablando toda mujer tiene dos partes mentales, una huella psicológico-materna ineludible en la medida en que estamos diseñadas para ser madres, seamos madres o no materialmente, porque realmente no es el fin ineluctable de la mujer ser madre, pero es verdad que estamos preparadas para traer vida al mundo, por lo tanto una huella psicológico-materna ineludible, y otra parte que ella llama erótica, que es la parte de mujer, de profesional, de hija y de esposa, entre otras cosas, y de amiga, otra vida distinta de la vida materna. Y comparando esta tristeza de la ama de casa de la que habla Betty Friedan y comparando la teoría que mantiene Mariolina Cheriotti, la realidad es que estas mujeres, su parte materna devoró a su parte erótica, es decir, se convirtieron en todo madres, solo madres, demasiado madres, como dice Osvaldo Poli. Fueron mujeres que, lejos de vivir una vida propia, vivían la vida de los hijos, eran una vida, digamos, niñocéntrica, todo giraba en torno a los hijos, y esto finalmente les generaba una desazón, una fragmentación, porque hay otras facetas como mujer que no habían desarrollado, que habían dejado anquilosadas, y una vez que se iban los hijos, porque los hijos tienen que volar, evidentemente, pues les suponía una sensación de vacío existencial muy fuerte. La realidad es que esta situación, esta maternidad perfecta, no solo afectaba a las mujeres, sino que sobre todo afectó a toda una generación de hijos y de hijas, evidentemente. ¿Y por qué afectó a una generación de hijos? Porque eran madres que en esta dación de amor tan inmensa que tenían, sin embargo, digamos que no permitían la libertad, la autonomía y la independencia de los hijos. El seno materno es muy acogedor, pero puede ser profundamente limitativo, y el instinto de donación que tenían las madres se transformaba rápidamente en posesión y exclusión. Madres que les costaba fortalecer a estos hijos, madres que sobreprotegían a los hijos, una sobreprotección que, como dice Gregorio Luri, era maltrato, al fin y al cabo, porque les infantilizaban, un control exhaustivo de los hijos que no les permitía tener autonomía, una inmediatez en la respuesta a las necesidades de los hijos que no les permitía a los hijos experimentar la carencia, que es el motor del deseo y que les permite percibirse como seres vivos independientes, una necesidad de estar presente en todo momento en la vida de los hijos y, por lo tanto, no regalarles ese regalo sublime que por amor tenemos que hacer todas las madres, aunque nos parezca antinatural, que es el regalo de la libertad, ¿no? Madres que generaban alrededor del hijo una relación sinérgica y simbiótica, al final una simbiosis que mataba las identidades. Mataba la identidad materna y la identidad del hijo porque mataba la alteridad. Se generaba una especie de universo cerrado en la relación madre-hijo. Hijos, por lo tanto, que no acababan separándose de la madre, no acababan emancipándose y que quedaban, como dicen los psiquiatras, como lactantes psíquicos
toda la vida, infantilizados, ¿no? Madres que no eran capaces de decir un no a un hijo porque se iba a frustrar, por lo tanto no podían regalar tampoco ese don imprescindible para los hijos que es la frustración, que les enseña a gestionar el fracaso. Madres que no eran capaces de poner un límite a estos hijos y que al final generaban hijos que, lejos de ser libres, eran dependientes de sus caprichos, de sus deseos, de sus impulsos, porque precisamente no se les había limitado. Una confusión entre el límite y la libertad de los hijos, ¿no? Una falta de conocimiento de que estos límites siempre generan libertad, liberan del caos a los hijos. Una sensación de falta de límites que estos hijos experimentaban como una sensación de plenitud al principio, pero que luego genera mucha angustia por la falta de referentes, precisamente, ¿no? Estas madres tampoco eran capaces de demostrar la realidad a los hijos, sino que les tenían metidos en un limbo de lo irreal. Al satisfacer todas sus necesidades, hacían como una extensión o provocaban una extensión del bienestar que habían tenido los hijos dentro del seno materno, ¿no? Como extendiendo un útero virtual extensible hasta el infinito, donde estos hijos no sufrieran, no tuvieran frío, no pasaran hambre, de manera que meterles en este limbo de lo irreal al final era como encarcelarles en una celda invisible de inmadurez psicológica. De manera que los hijos también sufrían este exceso de maternidad, esta madre demasiado madre. Y, de hecho, hay estudios muy interesantes de la época que demuestran, por ejemplo, que el ejército norteamericano prefería a los hijos de mujeres inmigrantes, polacas, por ejemplo, o rusas, porque eran mujeres que no podían dedicarse solamente a los hijos, sino que tenían que estar trabajando al mismo tiempo, porque eran jóvenes mucho más fuertes, autónomos e independientes, que los hijos de estas madres de barrios residenciales norteamericanos, que eran niños infantilizados, que no sabían asumir la frustración ni el fracaso. De hecho, un gran pediatra de la época, Donald Winnicott, con muchísima aceptación entonces en la sociedad, llegó a decir que la madre perfecta no era una buena madre, sino que bastaba con ser una madre suficientemente buena. Esto es una teoría que mantiene también Aldo Nauri, que es un pediatra de la misma época, pero francés, que dice que la madre no tiene que ser perfecta porque los hijos tienen que conocer la imperfección y hacer sus adaptaciones a esa imperfección, sino que la madre tiene que ser sencillamente correctamente maternizante. O María Elena Ceriotti utiliza también una expresión mucho más actual en su último libro, que es una madre sensatamente imperfecta. De manera que privar a los hijos de la imperfección de la madre, de la imperfección que todos llevamos dentro, al final era un escollo para los hijos. De manera que tenemos una serie de consecuencias negativas de esta mística de la feminidad, negativas tanto para la mujer como indudablemente para los hijos. Desde el punto de vista crítico a esta obra, se le puede achacar en negativo que Betty Friedan hace o tiene una visión demasiado generalizada de esta problemática. Es decir, ella utiliza la expresión todas constantemente. Todas las madres de los barrios residenciales sufrían una tristeza innombrable porque estaban sometidas a este arquetipo, a esta mística de la feminidad. Pues bien, yo creo sinceramente que todas, la expresión todas, es una expresión excesiva. Evidentemente, siempre, en todas las generaciones, ha habido madres equilibradas, ha habido mujeres equilibradas, capaces de gestionar esa huella psicológico-materna, esa parte maternal que tenemos, esa ética del cuidado, ese genio femenino que dice Juan Pablo II, con esa parte erótica, esa parte de mujer, esposa, madre, amiga, profesional también, ¿no? Siempre ha habido mujeres equilibradas. Siempre ha habido también mujeres que han sido felices, a pesar de esa mística de la feminidad, eso no nos cabe duda. Mujeres que, muchas de ellas, apoyándose en creencias religiosas, en el cristianismo, eran capaces de abrazar lo que tenían, de abrazar esa situación y ver en la repetición diaria el detalle divino, en la repetición diaria de las labores del hogar y del cuidado de los hijos, ese detalle divino. Y mujeres, por supuesto, que eran madres, pero no eran solo madres, todo madres, demasiado madres, sino que sabían ejercer también ese necesario rol de imposición de límites, ejercicio de autoridad, regalar el no, regalar el desapego a los hijos, regalar su ausencia. El apego para los hijos, el apego a la relación madre-hijo es una relación
absolutamente esencial, especialmente los 7 primeros años de vida de las criaturas, pero la madre, aunque parezca antinatura, tiene que ir regalando el desapego, tiene que ir cortando esos lazos, tiene que ir regalando la libertad, ¿no?, para que ese hijo salga de ese mundo femenino maternal y se inserte en el mundo social, en el mundo de lo público. Digamos que los hijos tienen que ser paridos 2 veces, una vez carnalmente, biológicamente, pero luego tienen que ser paridos también socialmente, ¿no?, al mundo exterior. Y esto es lo que no hacían las madres que estaban en la mística de la feminidad de la que habla Betty Friedan. Otro aspecto cuestionable que encuentro en la obra de Betty Friedan es el ignorar que los hombres, los varones, también estaban sometidos a una mística, evidentemente. Había una mística femenina, pero había una mística masculina. La mística del hombre fuerte, del hombre que no llora, del hombre que no muestra sentimientos. De hecho, muchos psiquiatras hablan de esta generación de hombres como una generación de hombres alexitímicos, es decir, incapaces de mostrar emociones o sentimientos, sobre todo con hijos varones, de decir un te quiero, de dar un abrazo a un hijo ya mayor, en fin, pero un papel que se asignaba a estos hombres, una mística, también un patrón de padre proveedor, de padre abastecedor, de padre controlador, un padre con mucha ausencia física, porque evidentemente es una época en la que solamente trabajaba él y por lo tanto tenía que estar fuera ganando los bienes materiales, trayendo el pan al hogar, y eso generaba una ausencia física muy fuerte, pero sin embargo, en positivo, una ausencia simbólica también muy fuerte y que es muy necesaria para los hijos. Pero el hombre, al fin y al cabo, estaba sometido a esa mística también, una mística que ha generado mucho sufrimiento y mucho dolor, aunque no se vea, es una época en la que esa generación de hombres se les critica mucho, se habla mucho del patriarcado y de la dominación masculina, y sin embargo, como digo, esta mística masculina generó también mucho dolor de hombres con una desconexión emocional con los hijos muy fuerte y que ha generado heridas, de hecho, intergeneracionales, ¿no? De manera que ese es un aspecto que Betty Friedan ignora. Ignora también, o no se trata en el libro, la fuerza inmensa, el papel positivo que puede tener un padre en estas circunstancias, ¿no? Digamos que esta mística de la feminidad que muestra Betty Friedan es una actitud, digamos, instintiva de muchas mujeres. Nuestra mayor virtud, que es la dación de amor a los hijos, a veces se transforma en nuestro mayor defecto porque les amamos tanto que les sofocamos y les asfixiamos, y la familia, en lugar de ser un lugar en el que hay que volar, se transforma en un lugar esclerotizante, ¿no? Porque tememos por los hijos. Sin embargo, el papel del padre ahí es fundamental. El papel del padre como liberador de los hijos, libera a los hijos de la madre, de esa posesión de la madre, ¿no? Libera a las mujeres también de los hijos. Nos recuerda que además de ser madres somos mujeres y en primer lugar esposas, algo que es muy importante. El padre impone la ley simbólica de la familia, el orden de filiación, ejerce la autoridad, pone límites que son como las barandillas de la escalera para esos hijos, hace el regalo del no. En fin, ese papel del padre tan esencial y que libera a los hijos, les da esa libertad, pues no es tratado en la obra de Betty Friedan. Sin embargo, encuentro un valor magnífico en esta obra porque nos ubica y nos permite comprender la Revolución del 68 y comprender la parte legítima que tiene la Revolución del 68. Pensemos que estas mujeres que mostraban esa tristeza, que se habían fragmentado porque se habían desarrollado solo exclusivamente como madres, buscando esa perfección que era tan angustiosa, no habían desarrollado otras facetas y sus hijas, las generaciones siguientes, no querían experimentar esa situación que habían pasado sus madres, de manera que esto legitimó en cierta medida la Revolución 68. Mujeres que exigían también tener una libertad en el ámbito público, tener una vida en la vida social, política, universitaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos explica o da una explicación legítima a esta Revolución del 68. Lo que nos tendríamos que preguntar realmente es si hemos superado esta mística de la feminidad actualmente. Y la realidad es que no. La realidad es que la mujer sigue sometida a una mística, a un arquetipo, a un lecho de Procusto, a un patrón en el que tenemos que encajar necesariamente para ser consideradas mujeres de éxito, para ser aceptadas socialmente.
La gran diferencia es que la nueva mística es radicalmente diferente a la mística que plantea Betty Friedan. Si la mística de Betty Friedan era la madre perfecta, que se quedaba en el hogar, que cuidaba de la familia, ahora mismo la mística de la feminidad es justamente lo contrario. Si en Betty Friedan la parte materna devora a la parte erótica de la mujer, actualmente la parte erótica devora a la parte materna. Es decir, nos hemos vuelto mujeres muy autorreferenciales, muy individualistas, muy egocentristas y hemos provocado una ablación radical de nuestra huella psicológico-materna. En gran medida, mujeres que somos el resultado de la Revolución del 68, de esa emancipación de la mujer contra el hombre, que no necesitamos al hombre, que somos mujeres individuales que no queremos saber nada del hombre, esa liberación sexual que nos ha conducido también a separar el sexo del amor, de la procreación, del compromiso, dejándolo como algo lúdico o recreativo, esta emancipación y esta liberación que a su vez ha conducido a la exigencia de una igualdad, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito reproductivo y biológico, consecuentemente con el aborto y la anticoncepción, y una idea de los hijos como un fardo, un obstáculo, un problema que hay que superar, ¿no? Y como, si bien con la mística de la feminidad de Betty Friedan los hijos eran un don, un regalo que había que cuidar y cuidar excesivamente porque las vidas eran centradas en ese niño, ahora mismo es justo lo contrario, se considera el niño realmente un problema que me impide mi desarrollo personal y me quita tiempo en general para mi desarrollo también profesional. La mujer actual en esta mística es también el resultado, evidentemente, de la influencia de la teoría de género. Por lo tanto, es una mujer sin naturaleza, que niega que tenga una marca biológica, que niega que el sexo sea constitutivo de la persona, que niega que exista una alteridad sexual. Por lo tanto, está negando el fundamento antropológico esencial del ser humano y está negando su propia esencia. Y si no hay biología, tampoco hay esa marca psicológico-materna ineludible, ¿no? Ese instinto materno se niega radicalmente. Una mujer que también, influenciada por la teoría de género, se mueve por sentimientos, ¿no? Ha perdido también la racionalidad. Y si perdemos la racionalidad, que está en la esencia del ser humano, nos deshumanizamos, nos animalizamos al fin y al cabo. Porque esa es la base de la teoría de género, el moverse, el tomar decisiones conforme a los sentimientos y las emociones y no conforme a la razón. De manera que nos encontramos con una mujer para la que los sentimientos, las emociones, los deseos son ley. Y muchos deseos se exige efectivamente que se transformen en derechos. El deseo a no tener un hijo se transforma en el derecho al aborto. El deseo a tener un hijo, incluso sin hombre, por técnicas de reproducción asistida, se está transformando en el derecho al hijo. De manera que nos encontramos con una mujer sin naturaleza, sin racionalidad, pero además también se ha perdido la trascendencia en gran medida, ¿no? Estos avances tecnológicos tan magníficos que hemos tenido nos dan la sensación de que podemos prescindir de Dios y, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. O como señalaba Benedicto XVI, si Dios no existe, todo lo técnicamente posible se convierte en moralmente lícito. Y actualmente, técnicamente posible y legalmente posible también, amparado por el derecho, para la mujer lo es prácticamente todo. Entonces, planea sobre ella el fantasma de apropiación de la vida. Nos encontramos con mujeres que tienen un poder omnímodo sobre la vida y pueden decidir cuándo traer vida al mundo, cómo traer vida al mundo, sin sexo, sin amor, sin padre. Por técnicas de reproducción asistida basta un donante anónimo de un gameto masculino. De manera que nos encontramos con otra mística de la feminidad, muy distinta a la mística de Betty Friedan, radicalmente distinta, en la que la mujer vive con una soledad apabullante, una soledad que nos sobrepasa. Hemos renunciado al hombre, ahora con el movimiento woke más todavía, porque realmente lo que no queremos igualdad, sino que se exige justicia, se exige venganza y por tanto el hombre tiene que quedar en un segundo plano. Hay desconfianza hacia el padre. Ha perdido el padre ese papel simbólico que sí tenía en la época de Betty Friedan. Hay ausencia física, pero hay ausencia simbólica también muy fuerte. Y esto ha provocado una mística de la feminidad en la que tenemos que encajar y que ha provocado declinaciones de la maternidad. Si en la mística de la feminidad de Betty Friedan había declinaciones, desviaciones de la maternidad era una maternidad exagerada, se vivía la vida de los hijos, no se les dejaba volar, no se les permitía esa libertad, esa autonomía. En nuestra mística actual
también hay fortísimas declinaciones de la maternidad. La primera de ellas, evidentemente, es el aborto, ¿no? El aborto tan generalizado, el aborto que no es un problema de salud reproductiva, como nos quieren hacer creer con esta manipulación del lenguaje, sino un problema de salud mental, porque deja una huella indeleble, es una fractura irreversible en el corazón de la feminidad, es una bomba retardada de culpabilidad. Pero hay otras formas de declinaciones de la maternidad. En una estadística que se realizó en el 2022 en el Instituto Valenciano de Infertilidad a mujeres entre 24 y 45 años, el 62% de las encuestadas no quería ser madres, lo que se llama ahora por los psicólogos la no madre, no querían ser madre. Una nueva mística, que es la mística de la mujer autorreferencial, que quiere su tiempo, su profesión, sus viajes, sus experiencias, solamente para ella y en una soledad absoluta. Porque los hijos quitan tiempo y quitan libertad. Pero la realidad es que una libertad sin vínculos, una libertad sin dependencias, una libertad sin límites, es una nueva forma de esclavitud de mis deseos, de mis placeres, de mis impulsos, que conduce a la soledad. Y el tiempo, al fin y al cabo, la expresión más sublime del amor es la dación de tiempo, ¿no? Y este mismo instituto concluyó que en otra encuesta, un 84% de las mujeres entre 35 y 45 años se planteaba en algún momento de su vida ser madres, pero ser madres solas, por técnicas de reproducción asistida. De hecho, la familia que más está creciendo en España es la de madre sola. En Suecia, en Francia o en Finlandia ya es la familia mayoritaria. Y en estos casos la situación es curioso porque nos vuelve a recordar la mística de la feminidad de Betty Friedan. En estos casos, la madre domina el proceso de creación del hijo y el hijo aparece como un producto de consumo emocional. Tengo un hijo para que llene mis vacíos existenciales, para que me haga compañía en la soledad, para que dé sentido a mi vida. Nuevamente, el hijo como el pivote alrededor del cual tiene que girar mi existencia, y tiene una relación, o está sometido a una relación de dominación nuevamente. El hijo que otra vez no es libre porque tiene que dar sentido a mi existencia. De manera que no hemos conseguido el equilibrio, ese equilibrio del que habla Marilena Cheriotti entre la parte psicológico-materna y entre la parte erótica, que es el que nos conduce realmente a una plenitud. No ha sido conseguido desde la Revolución del 68 hasta la actualidad. Ha habido un cambio, pero nos hemos enmarcado en una nueva mística también muy destructiva para nuestra feminidad. Si antes era un exceso de maternidad, ahora es un exceso de la parte erótica autorreferencial. ¿Dónde está ese equilibrio? Realmente el equilibrio deberíamos encontrarlo en compañía del hombre, ¿no? El hombre que hemos desplazado desde la Revolución del 68, en Europa especialmente, considerándolo el enemigo, y que actualmente es tan atacado, tan invisibilizado, tan incomprendido por el movimiento woke. El hombre, digamos que es el punto de referencia junto con la mujer para conseguir ese equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir. Al hablar de maternidad no nos podemos equivocar, y al hablar de paternidad no nos podemos equivocar y pensar en los hijos, sino que lo primero tiene que ser la pareja primero. El matrimonio como fundamento de felicidad y de equilibrio de esos hijos, porque los hijos realmente necesitan esa alteridad sexual, ese mundo femenino maternal, pero también necesitan el mundo masculino paternal. De manera que habrá que invertir primero en pareja, porque si queremos hacer felices a nuestros hijos, los primeros que tenemos que ser felices es la pareja, el matrimonio. Entre otras cosas, porque solamente una pareja, un matrimonio consolidado, puede dar a los hijos lo que realmente necesitan. Decía Goethe, hay un único legado válido que podamos dejar a los hijos: raíces y alas. Y en esas raíces es la familia, es el matrimonio. Y lejos de esa perfección que pretendía la mística de la feminidad de la época de Betty Friedan, la perfección en la familia, la perfección como madre, convenciéndonos de que somos imperfectos, una familia imperfecta, una familia en la que vuelan los platos, en la que hay conflictos, en la que, en fin, sin embargo, es esa roca, ese cimiento carnal de la trascendencia, como dice Fabrice Hadja, donde los hijos van a encontrar una dignidad, una identidad estabilizante, un sentido de pertenencia. Y una vez que tengan esas raíces,
poder darles alas. Alas que no les daban las madres de la época de Betty Friedan, alas que no dan las madres ahora mismo que tienen una relación de dominación con los hijos, especialmente aquellos hijos que han venido por técnicas de reproducción asistida y que forman una especie de pareja con la madre. A los hijos hay que darles alas. El mayor regalo más sublime que por libertad se puede dar, que por amor se puede dar a los hijos, es precisamente la libertad, ¿no? Darnos cuenta de que el hijo, desde que se da a luz al hijo, el hijo comenzamos a perder a ese hijo, darnos cuenta de que ser genitor de la vida no nos hace propietarias, la maternidad tiene que ser hospitalidad sin propiedad, igual que la paternidad es responsabilidad sin propiedad, darnos cuenta de que los hijos son descendencia, no pertenencia, y que tienen que volar, ¿no? Decía la Madre Teresa de Calcuta: volarán pero no será vuestro vuelo, soñarán pero no será vuestro sueño, y vivirán pero no será vuestra vida. La familia es pertenencia, ¿no? Son raíces, hemos visto, pero también tiene que ser errancia. Somos custodios de nuestros hijos, pero tenemos que regalarles la aventura. Y la familia, esas raíces son procedencia, sin duda, pero también son porvenir, ¿no? Una madre y un padre que en ese juego de la alteridad sexual sean capaces de regalar a estos hijos la posibilidad de saborear el desierto, de que se extravíen para encontrarse a sí mismos, de que sufran, de que superen obstáculos, y sin comprenderles en muchas ocasiones, porque los hijos son siempre un enigma indescifrable, pero esa pareja que siempre va a estar ahí para que, si esos hijos quieren volver en algún momento, en ejercicio de su libertad, se encuentren al padre y a la madre unidos en amor, como una roca, un campamento base, un lugar al que retornar, siempre firmes en el amor, pase lo que pase. Bueno, María, vamos a ver, no solemos aplaudir, pero vamos, yo casi estoy por ello. Me he quedado sin papel tomando notas, porque verdaderamente es muy sugerente, muy interesante. Y se lo voy a recomendar a mis hijos rápidamente, en cuanto lo tengamos grabado, porque me parece que es un must, ¿no? Vamos a hablar después de todos estos temas y profundizar en ellos, pero antes vamos a escuchar a Benigno. Muchas gracias, María, José María. María es una defensora de verdad de la mujer y de todas las dimensiones de la mujer, incluyendo la familiar y la maternal. Yo creo que es como una especie de Betty Friedan de nuestra época. Sí, igual que ella denunció, Betty, esa mística, esos dolores ocultos de la mujer, María lo está haciendo ahora con bastante más equilibrio, dicho sea de paso, con los problemas de la mujer de hoy día, ¿no? He estado leyendo estos últimos días un libro recientemente publicado en España que se llama Contra el feminismo, escrito por una antropóloga catalana que además ha sido eurodiputada en las listas de CiU durante bastantes años, que se llama Teresa Jiménez Barbat, que con un estilo más polémico, más combativo, incluso cargado de tacos en muchas ocasiones, a diferencia de la finura dialéctica de María, analiza un poco ese mismo problema hoy día, ¿no? Es la revuelta contra el engaño colectivo del que ella misma se declara parte en sus años más juveniles, que ha llevado a que las mujeres pierdan una gran parte de su vida renunciando voluntariamente por ponerse al servicio de los estereotipos culturales del feminismo más radical y de género, a la dimensión erótica, como tú la calificabas citando a Gigliotti, de su personalidad. Por eso me ha resultado muy llamativo su continua reivindicación del hombre y la denuncia de cómo el feminismo actual ha anulado al hombre, como si fuese un opresor constitutivo de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia, y a la vez ese rechazo al hijo y a la maternidad que frustra absolutamente la sexualidad femenina. Dice ella, que se declara atea, libertaria y todo lo que se quiera, que la sociedad actual ha impuesto unos tópicos a la mujer, la existencia histórica del patriarcado, la relación con el hombre como una relación de dominación, el hijo como esclavización para la libertad sexual de las mujeres, que está acabando con lo mejor de la mujer. Llega a decir, con ese estilo un poco agresivo, que dice qué fácil es echar un polvo de una noche, pero si luego al día siguiente el hombre con el que está ni te llama ni te coge el teléfono, te sientes herida, diga lo que diga.
porque para nosotras las mujeres las emociones forman parte del sexo también. Quizá para los hombres puedan evitarlo, pero nosotras no. Y nos hemos engañado y estamos engañando a las más jóvenes, proponiéndoles un estilo de vida que al final va a ser muy frustrante y doloroso, aunque pueda ser muy divertido unos cuantos fines de semana, ¿no? O sea, creo que la conciencia crítica a los excesos del feminismo del 68 y a su radicalización con la ideología de género va calando cada vez en la conciencia colectiva más, pero muchas veces tengo la sensación de que quienes hacen esta crítica tampoco encuentran solución, porque les falta la base antropológica para saber que hay otra alternativa. Y yo creo que ese es el equilibrio de María en todos sus libros, en los que yo he podido leer hasta ahora, que por cierto el último todavía no lo he leído, aunque ya lo he comprado, que es no solo denunciar lo que está mal, lo que no funciona, lo que son exageraciones ideológicas, lo que provoca dolor en tantas vidas personales y frustración, sino ofrecer unas bases conceptuales antropológicamente fundadas para intentar construir vidas equilibradas en unas relaciones equilibradas, en una sociedad sexualmente equilibrada, ¿no? Que yo creo que eso es lo que no logra Betty Friedan, me da la sensación. Denuncia un fenómeno real, pero tampoco ofrece una alternativa viable, y por eso al final en la historia del movimiento feminista ha influido, me da la sensación, tú eres la experta, no yo, bastante poco por desgracia, y ha influido mucho más el feminismo radical de Simone de Beauvoir, etcétera, que por cierto en esta colección que estamos publicando y a la que se refieren estos seminarios de crítica razonada de libros, próximamente va a aparecer también un comentario a la obra básica de Judith Butler, la gran ideóloga del género hoy día, y al libro de Simone de Beauvoir del segundo sexo, y espero que podamos seguir profundizando y que nos sigas echando una mano, María, cara al futuro. No puede acabarse aquí tu colaboración, ¿no? Uno de los factores que has resaltado en tu intervención y en tu obra crítica sobre el libro de Friedan, que me parece digna de ser resaltada, es como la situación de la mística de la feminidad que ella denuncia de las mujeres norteamericanas de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, de esos barrios, en el fondo, bastante ricos de las ciudades americanas, está muy inducida por el mercado. Las condiciones de mercado que ha resaltado muy bien, los hombres que vuelven de la guerra, que tienen que volver a la actividad, la mujer en su casa, la nueva industria del electrodoméstico, etcétera, que influye profundamente en crear un estilo de vida. Porque me parece, y por eso lo resalto, que hoy día sigue pasando lo mismo, que gran parte de las exageraciones negadoras de la realidad respecto a la verdadera feminidad vienen del mercado. Tengo la sensación, tengo la convicción de que la vieja ética sexual cristiana, que era bastante ponderada, aunque daba lugar luego a realizaciones históricas a veces poco ponderadas, ha sustituido la ética sexual del capitalismo, que han mercantilizado profundamente el cuerpo, en principio de la mujer y ahora también del hombre, y ha sustituido todo el mundo emocional y relacional que ha caracterizado antropológicamente a los seres humanos por la tecnología y el mercado. Aborto, anticoncepción son mercados. El fenómeno de los niños trans es mercantilización y farmacalización de la vida de los niños para siempre. No digo ya nada de la pornografía como forma de consumo de sexo. Todo es mercado que deshumaniza. Pues yo creo que el capitalismo ha sido el mejor sistema económico que ha conocido la humanidad. Ha generado unos niveles de riqueza, de desarrollo económico, de igualación social, de eliminación de la pobreza como nunca lo hemos conocido. Pero en nuestros momentos históricos el capitalismo se ha salido del mercado y está cada vez más influyendo en la sociedad y en la vida personal. Y los criterios de mercado, de consumo, precio, nueva adquisición, deseo que se satisface, cuando se aplican fuera del mercado pueden ser profundamente nocivos. Por ejemplo, cuando se aplican a la sexualidad. Si todo el riquísimo mundo emocional, relacional, de apertura a la eventual paternidad y maternidad, lo sustituimos por un criterio de consumo, de deseo que satisfago con un precio, estamos destruyendo al ser humano. Y esa mercantilización del cuerpo, de los hábitos éticos o antiéticos de las personas, creo que es uno de los fenómenos más nocivos que hay hoy día. Estados Unidos, estaba pensando mientras tú hablabas, ¿no? Como no puedo añadir nada a lo que has dicho porque es perfecto, déjame que comente así cosas en paralelo, ¿no? Estados Unidos, como tú resaltaste en aquellos años 50, 60, tenía un modelo antropológico, por decirlo así, más rico, más anclado en las raíces tradicionales del humanismo cristiano, mientras que Europa ensayaba ya la revolución del 68 y todas las siguientes. Y me da la sensación de que ahora es al revés. Estados Unidos, sobre todo a través de sus universidades,
ha interiorizado y ha formado a varias generaciones en lo peor del radicalismo antihumanista de la filosofía francesa y alemana de la segunda mitad del siglo XX. Y eso nos lo devuelve ahora convertido en mercado de una forma agresiva, brutal. Y sin embargo en Europa me parece que personas como tú, como Chiliotti en Italia, estáis reconstruyendo de alguna manera sobre este páramo de dolor, de mística dolorosa de la feminidad y de la masculinidad. También estáis reconstruyendo a la altura de nuestro tiempo la vieja antropología, por decirlo así, el sentido realista de qué somos de verdad. Ahora hablabas de esa nueva mujer que renuncia a la maternidad o que llega a ella tarde como un producto que ella gestiona en el mercado también, por supuesto. La técnica de reproducción asistida es una nueva mercantilización de una dimensión de la humanidad, porque se ve después, y eso también Teresa de Barbal lo denuncia profundamente, no en vano ya es abuela, según cuenta en el propio libro con alguna anécdota de sus nietos, esa mujer que llega un momento en que se ve ya sola, que el fruto de tanto yo soy la dueña de mí mismo, el hombre me molesta, el hijo me molesta, pues al final quedo yo. Y eso es una cosa que yo, y con esto voy a concluir, veo, y por eso cuando hablo de sexualidad por ahí digo que mi único título para intentar aconsejar algo en esta materia es que soy viejo. Y cuando uno llega a viejo, ve un fenómeno que yo por lo menos constato, no con carácter universal, porque en lo humano nada es universal, pero sí con bastante frecuencia, que es que las personas que han invertido razonablemente en su vida en querer a otras, llegan a viejos rodeados de un urdimbre de cariño. Y las personas que han invertido fundamentalmente su vida en sí mismos, también su capacidad de amar y de sexo, llegan a viejos muy solos y un poco tristes. Y eso suele pasar. Yo me casé con una mujer porque la quería con locura, mi Loli, y éramos dos. Pero luego llegaron los niños y pasamos a ser unos cuantos más. Luego los niños se casan y aparecen las nueras. Hablo de nueras porque yo solo tengo hijos varones. Y las nueras te quieren en principio también porque son gente maja. Y luego tienen hijos y aparecen los nietos. Y lo que era una relación de dos en ese momento es una urdimbre de bastantes, y que seguro que va a ir aumentándose más con el tiempo, de gente que nos queremos y nos acompañamos. Entonces, el balance de la vida ayuda también, mirando para atrás, a poder aconsejar un estilo de vida. Y por eso yo aconsejo a todas las feministas y a todos los hombres del mundo que compensa invertir en amar, en una sexualidad razonablemente responsable para no centrarla solo en el propio placer, sino en querer con el cuerpo, amar con el cuerpo. Y por eso propongo también, y tú lo has hecho muchas veces en tus publicaciones, que compense educar a las nuevas generaciones para ser capaces de amar con el cuerpo, que no es lo mismo que practicar todas las posturas del Kama Sutra como si fuese una tecnología a optimizar el placer, sino que es cómo educo mi cuerpo en su dimensión sexual para con el cuerpo, desde mi condición masculina o femenina, amar, y eso implica en principio estadísticamente la posibilidad de ser padre o madre. Y que así vas generando esa urdimbre de amor tan ajena a los planteamientos más radicales feministas, no a Betty Friedan en principio, que creo que es uno de los grandes males de nuestra época. Por eso, María, muchas gracias por tu lectura de Betty Friedan. Muchas gracias, más que por eso, por todo lo que estás escribiendo e investigando sobre la mujer, la sexualidad, los varones, la educación, etcétera, porque creo que es una luz importante para los que no somos más que torpes aprendices en estas materias. Gracias. Bueno, María, déjame que haga un poquito de contraste, ¿no? Esto es muy complicado. Es decir, es algo casi para superwomen. Es decir, conseguir integrar los dos aspectos, ser profesionalmente, desarrollarte profesionalmente, tener el aspecto público, ¿no?, por una parte, y por otro lado, la maternidad y la familia y la relación con el varón. Esto es no solo un equilibrio, una integración, una capacidad que desde luego no nos lo da la educación, nos lo está dando en estos momentos, pero que históricamente posiblemente tampoco ha sido nada sencillo. Yo no sé en qué época de la historia se ha producido, y estamos quizá en un momento en la historia cultural en donde nos estamos replanteando esto, gracias a lo que ha habido de excesos de un lado y del otro, ¿no? Y vosotras estáis trabajando en esta dirección. Pero no deja de ser
bastante complejo de poder llevarlo a la práctica, ¿no? Incluso estaba pensando, uno siempre tiene un cierto rechazo frente a la discriminación positiva, digamos, en favor de la mujer. Pero es verdad que sí, hay que integrar muchas más cosas de las que el varón también tiene que integrar, pero la mujer más, porque la maternidad es más exigente. Sí que puede tener un cierto sentido el tener una discriminación positiva, ¿no? En fin, te estoy aquí planteando todo esto para que sigamos conversando. Sí. No, me encanta, José María, lo que planteas, porque efectivamente yo creo que estamos viviendo ahora mismo el momento propicio para conseguir ese equilibrio. No se consiguió en el pasado, no se ha conseguido, pero realmente yo creo que es el momento ideal. ¿Y cómo conseguir ese equilibrio entre vida familiar y vida profesional, entre la parte erótica y la parte materna? En primer lugar, en la línea de lo que decía Benigno, favoreciendo los vínculos. O sea, si queremos una liberación de la mujer, lo primero que tenemos que hacer son vínculos y dependencias. Nada nos libera más que precisamente los vínculos, ¿no? Y uno de los vínculos más maravillosos y que más nos libera, o nos debería liberar, es el vínculo matrimonial. Entonces, esta situación a la que hemos llegado actualmente, en que la mujer está sola, radicalmente sola, yo creo que es la mayor penosidad de la mujer liberada actualmente, gran profesional, muy desarrollada, es la soledad total y absoluta, porque consideraba que la ruptura de vínculos era su liberación, cuando realmente está muy analizado por los psicólogos, precisamente, que los vínculos nos liberan, ¿no? En cuanto uno puede tirar de una suegra, de una madre, de una amiga, para los niños, no sé qué, de un marido, estás más liberada, ¿no? Entonces yo creo que en el equilibrio hay que buscar nuevamente, efectivamente, esos vínculos, ¿no? Cuidar los vínculos. El primer vínculo que hay que cuidar, evidentemente, es el matrimonial, es el de la pareja, ¿no? Si uno tiene cuidado el vínculo matrimonial, la vida va a ser mucho más fácil. No hay nada más difícil que ser madre sola. Yo estoy en Red Madre, tengo el fabuloso privilegio de estar en el patronato, y las madres solas son las que engrosan los porcentajes de exclusión social y de pobreza en España. Pero bueno, las madres solas con medios son las que engordan los porcentajes de ansiolíticos y de dependencia de psiquiatras, porque realmente es una situación que no es posible llevar a cabo con facilidad, ¿no? De manera que darnos cuenta de que necesitamos vínculos, darnos cuenta de que de no caer en la idolatría del yo, de que yo puedo todo sola, no, necesito ayudas. Os voy a contar una anécdota de este fin de semana. He ido a casa de mi hermana y mi hermana sacó un fajo así de cartas que mi madre le escribía a mi padre, que mi padre era militar y no estaba nunca en casa, pues de los años 50, precisamente. Y en ese taco de cartas, pues yo con mi curiosidad empecé a leer y le contaba todos los días una carta y todos los días le contaba su día a día. Mi madre ha tenido 8 hijos y cuando una de estas cartas ya tenía 3, estaba esperando el cuarto. Empecé a leer y la carta era su vida diaria. Decía, hoy me ha visitado fulanita y menganito, que se ha enterado de que estoy sola, me ha traído la comida. Y no sé quién por la tarde. Y a lo largo de las 24 horas del día, o de las 12 horas del día, había recibido 4 o 5 visitas, y muchas de ellas de ayuda, cosa que actualmente la madre está sola y no pedimos ayuda porque tenemos la sensación de que podemos hacerlo todos solas y no podemos hacerlo todos solas. Entonces, importancia de los vínculos, importancia también de considerarnos imperfectas, José María, la imperfección. Ni la madre perfecta de la época de Betty Friedan, ni la profesional perfecta de esta época actual. Somos imperfectas y como somos imperfectas no podemos llegar a todo. Y entonces, si un día no se bañan los niños no pasa nada, y si un día el informe va manchado con el chocolate de los dedos de mi hijo, pues ¿qué voy a hacer, no? Gozar de esa imperfección, ¿no? Ser conscientes, ¿no? O tener una sensata percepción de una serena imperfección, digamos, es decir, no decir, bueno, soy imperfecta y esto queda así, no, pero relajarnos y saber que, bueno, las cosas salen como salen. Y otro factor importante para conseguir ese equilibrio, darnos cuenta de que no somos tan importantes para los hijos como parece o como nos creemos. Nos creemos que, en fin, somos imprescindibles para nuestros hijos. Efectivamente, somos madres muy preocuponas, madres que estamos muy por encima, madres que asumimos nuestra vida, pero asumimos la vida de los hijos. Si el hijo suspende, suspendo yo. Si a mi hijo le deja la novia, me deja a mí. O sea, no. Nuestros hijos necesitan ese desapego, esa ausencia nuestra. Necesitan, efectivamente, el sufrir, el estar en el desierto, el pasarlo mal solos, y no les pasa nada, al contrario, es muy beneficioso para ellos, ¿no? De manera que darnos cuenta de que no tenemos que estar viviendo la vida de nuestros hijos, sino que tenemos una vida propia. Y otro factor esencial, yo creo que es el determinante, que lo he dicho antes, el hombre. Yo creo que la cuestión de la libertad de la mujer está en nuestra pareja, está en el hombre. El día en que la mujer abre espacio al hombre, le deje entrar como lo que es, como un hombre,
pues ese día nos liberaremos muchísimo, podremos salir fuera, ¿no? El día que recobremos la confianza. Hay enorme desconfianza hacia el hombre. Ahora mismo hay un estudio precioso de Lipovetsky en su libro La tercera mujer, que demuestra que mujeres muy modernas, universitarias, grandes profesionales, entre el 60 y 80% de las mujeres encuestadas, cuando tuvieron hijos, decidieron que el marido, que el padre de las criaturas, era un inepto absoluto. Hay desconfianza, hay un prejuicio de inutilidad masculina, y el espacio paterno suele ser un espacio invadido por la madre. El padre queda como un espectador benévolo de la relación madre-hijo, que somos las que lo hacemos todo fenomenal, porque ahora mismo tenemos mayor autoridad moral, mayor valor social, lo hacemos todo bien, y se le exige al padre que sea una mamá bis, lo que es un error total. Entonces tienes que bañar al niño como lo hago yo, tienes que hacer, y si no lo haces como lo hago yo, entonces te aparto, ¿no? Esas familias matrifocales que llama Lipovetsky. Se le exige que sea una mamá bis cuando tiene que ser un hombre. Y entonces, bueno, mis recomendaciones para ser libres, para poder conseguir ese equilibrio, dejar entrar al hombre como lo que es, un hombre, que no va a hacer las cosas como nosotras, que no ve el mundo como nosotras, que en fin, que le va a dar al niño ese equilibrio, porque si nosotras protegemos al hijo, él le va a fortalecer. Si nosotras tendemos a la inmediatez, él va a tender más a la dilación. No le importa oír llorar el llanto del niño durante muchos más minutos, o que el otro llame a la puerta porque se ha olvidado las llaves. Nosotras tendemos al control exhaustivo de todo. Ahora con el WhatsApp nos estamos volviendo locas. Si mis hijos no me contestan, que tiene 30 años, pues pienso que está en un maletero de un coche o debajo de un tren, ¿no? Y los padres dan más autonomía. De hecho, la primera vez que suelen nadar sin manguitos o ir sin ruedines suele ser la instancia paterna, ¿no? Las madres nos preocupan los sentimientos, el padre, que los hijos sean capaces, ¿no? O sea, ese parir al hijo 2 veces, la madre lo parimos carnalmente y biológicamente, ¿no? Pero el padre tiene que parirlo socialmente, fuera, regalarle el mundo exterior, tiene que ser como una comadrona, ¿no? Entonces, en ese toma y daca, en esa alteridad sexual, el hijo conseguirá equilibrio y nosotros conseguiremos muchísima libertad, ¿no? Entonces, bueno, me dices, ¿cómo conseguir el equilibrio? Relativizando la importancia de las cosas, considerándonos imperfectas, relativizando nuestra importancia, sobre todo como madres, diciendo, bueno, desapegándonos de los hijos que pueden, en fin, que se hagan heridas en las rodillas, que se caigan, que sufran, que no les va a pasar nada, dejando entrar al hombre sobre todo, ¿no? Poniendo nuestro punto de mira en la pareja y sabiendo que, digamos, la felicidad de nuestros hijos se gesta simbólicamente y físicamente en el lecho de los padres, ¿no? Entonces, bueno, invertir en pareja, yo creo, eso nos va a dar mucha más. Y si somos creyentes, pues providencia, ¿no? Yo creo que eso es un regalo que tenemos del cielo, decir, bueno, encárgate tú de estos que yo no llego, ¿no? Tú me los has mandado, encárgate tú. Eso es un beneficio que tenemos también. Yo creo que ese equilibrio del que habla María, y como estoy completamente de acuerdo, no solo hace falta a nivel personal y en la relación de pareja, sino en el conjunto de la sociedad. Porque estamos en un momento en que han calado tanto determinados tópicos ideológicos que el hombre se siente acoquinado para ser hombre y la mujer se está masculinizando a la vez. Con lo que estamos creando un desastre absoluto. Yo creo que la riqueza de la incorporación masiva que se ha producido en el siglo XX de la mujer al mundo laboral es precisamente que en el mundo laboral pueden coexistir las dos facetas del humano, que son la masculina y la femenina. Pero si desmasculinizamos al varón y desfeminizamos a la mujer, estamos empobreciendo, en vez de enriqueciendo la vida colectiva, y se está notando cada vez más, que es lo peor que veo yo en la política de cuotas. Al final es imponer por imponer los genitales masculinos y los femeninos sin tener en cuenta ni la masculinidad ni la feminidad, con lo cual tampoco consigues nada, ¿no? Por ejemplo, el tópico del patriarcado, o sea, dar por supuesto que toda la historia de la humanidad es una opresión estructural del hombre sobre la mujer. Yo soy un poco aficionado a la historia, no lo veo por ningún lado, sinceramente. Machismo, abusos ha habido siempre, obviamente, y por desgracia supongo que habrá mientras haya hombres en la tierra. Pero yo veo que en la historia de la humanidad, ahora estoy releyendo a Platón, por ejemplo, bueno, es una forma de ver cómo se pensaba en aquella época, ¿no? Bastante más primitiva que la nuestra. Pero en la historia de la humanidad, la sociedad se ha organizado para intentar proteger lo más valioso que había, que era la mujer y su capacidad de ser madre. No es te quiero oprimir porque eres hembra, es tú aportas a la tribu algo que yo no puedo aportar, que es que tú te quedas embarazada y amamantas y cuidas durante mucho tiempo. Por tanto, el que va a cazar al oso y a pelearse con el enemigo soy yo, para protegerte a ti. Y eso no excluye abusos, violencia y todo lo que se quiera, pero me parece que eso es una característica esencial de cómo se estructura la sociedad para proteger algo tan valioso que no solo lo tiene la mujer, no lo tiene el hombre, que el hombre asume la parte del riesgo para proteger la aportación singular a la tribu de la mujer. Eso no es ese patriarcado del que nos hablan ahora, de una clase explotando a otra. No es verdad. Puede empezar pero sí que ha habido etapas de patriarcado. Es decir,
la imagen victoriana de la mujer es patriarcalista. Es decir, es una exclusión total de la mujer del espacio público. Porque ya se ha perdido la tradición de concepción del matrimonio. Es que yo, de verdad, a veces veo más claridad de ideas en los pueblos más antiguos, con todos los excesos. Era una sociedad violenta, por supuesto, machista, por supuesto, todo lo que se quiera, ¿no? Pero había un sentido común, me da la sensación, en la identificación de lo valioso para la sociedad, aunque luego fuese imperfecta la forma de proteger lo que ahora hemos perdido. La sociedad victoriana es una sociedad en la cual la moral, o sea, esta identificación de lo bueno para defenderlo, se privatiza absolutamente y solo se defiende una apariencia. O sea, no importa si eres bueno o malo, si proteges la maternidad, si la amas, o la fidelidad matrimonial, sino si aparente y socialmente eso se respeta. Es una deshumanización brutal. Y por eso tan fácilmente hemos dado el paso ahora de no respetarlo ya ni punto, ni la apariencia social, ¿no? Otro mito. El hombre es estructuralmente violento. Que subyace los planteamientos de las leyes de llamada violencia de género. No es verdad. Yo creo que los hombres somos estructuralmente amantes de las mujeres, quizá demasiado, no odiadores de las mujeres. No es verdad. Sí, ningún hombre, mata a las mujeres, mata en su caso a su mujer por celos, por patologías, porque es parte de sí mismo, pero no a las mujeres las adora, quizá demasiado, repito. Entonces, hay mitos estructurales que estamos convirtiendo en leyes y en pedagogía obligatoria en las escuelas que son profundamente falsos y destructores. Y eso se resuelve con integración, con equilibrio, con respeto, con identificación de los problemas, de las imperfecciones, de los yugos que siguen existiendo, pero no con esta visión maniquea, estructural e inhumana. Bueno, perdón, que me convierto en un mitin ya esto. No, yo creo que esa visión del hombre tóxico, o sea, hay una mística actualmente también del hombre. El hombre tiene que encajar en un arquetipo que es el arquetipo del hombre suave, cariñoso, emotivo, emocional, que eso es maravilloso, eso es muy positivo, ¿no? Ha sido una ganancia, ¿no?, desde la Revolución 68, pero no puede mostrar autoridad, no puede poner límites, no puede decir no, porque eso es tóxico, entonces es perverso, entonces es perturbador y por supuesto es prescindible, ¿no? Prescindible. Entonces se le exige al hombre que sea como una mujer, que se feminice, ¿no? Esa idea de la toxicidad yo creo que es absolutamente falsa y que además necesitamos al hombre suave, cariñoso, pero cualquier hijo, cualquier hija, cualquier mujer quiere un hombre que en un momento dado, aparte de darle cariño, le dé protección y le dé seguridad. Eso no me cabe la más mínima duda, ¿no? Entonces, cuando buscamos un modelo de masculinidad, enlazo con lo que tú decías, Benigno, ¿qué modelo de masculinidad? El hombre nuevo, ¿sabes? De que hace falta un hombre nuevo. No, hace falta el hombre de nuestras raíces de la civilización occidental. Nos hacen falta los héroes griegos y los santos cristianos, que eran el ejemplo de una masculinidad equilibrada. ¿Ha existido? Pues claro que existió, pero el machismo, el feminismo lo ha denostado al final, ¿no? Porque realmente, ¿qué teníamos en Grecia? Yo pienso en la Ilíada, en Héctor, el héroe troyano de la Ilíada que sale a luchar contra Aquiles, va a luchar y a morir por su familia, pero tiene el gran gesto de Héctor, que ha sido muy analizado por el psicoanálisis, de antes de abrazar a su hijo y de salir a luchar, quitarse el yelmo y abrazar a ese niño de 2 años, bebé. Entonces esa mezcla de fortaleza con toda la armadura y de ternura abrazando a su hijo, ternura y fortaleza. Santos cristianos, en fin, San José no podía ser más tierno y más valiente, un valor para todas esas situaciones imprevistas, para esa protección de esa familia, esa dación de seguridad increíble. Los santos griegos, los héroes griegos y los santos cristianos, ¿no? Los centinelas de la humanidad nos hacen falta otra vez, ¿no? Y los hemos perdido porque les exigimos que no sean así realmente, cuando ese equilibrio, en fin, es fundamental. Hay que volver a leer a los clásicos para Totalmente, es verdad. ¿Y qué pasa cuando la situación es patológica, como la que se vive en una gran parte de las situaciones en estos momentos? Es decir, cuando no está el varón, cuando es la madre sola. Claro, hay que buscar ahí mecanismos compensatorios, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Es decir, es imposible, o sea, es ingenuo pensar que un hijo o una hija va a crecer en equilibrio con una madre sola. En generaciones pasadas sí sucedía. ¿Por qué? Porque había el sentido común de saber que el padre era necesario. Entonces, en ausencia de padre, la madre se convertía en bicéfala. Entonces, la madre igual daba ternura, que ponía un límite, igual daba cariño, que decía un no, pegaba un sopapo. Es decir, la madre hacía ese papel dificilísimo de ser madre y padre al mismo tiempo. ¿No? Esas mujeres han existido, existen todavía, evidentemente estas heroínas existen, pero son, en fin, minoritarias, ¿no? O ausencia de padre, buscar una figura alternativa, ¿no? Otro adulto representativo de la masculinidad que le ayude a ese varón
si es hijo varón, que le ayude a tener un modelo de referencia, que le ayude a tener un líder. Si no tiene un líder como padre, va a buscar un líder fuera, en pandillas, en maras, en tribus urbanas. O los hijos necesitan unos ritos iniciáticos, necesitan una validación, ¿no? Hoy más que nunca necesitan una validación de un varón masculino equilibrado que le transmite el mensaje de ser varón es bueno. Porque ahora mismo a los varones, pequeños varones, están recibiendo el mensaje de hay algo malo en ti. En cuanto tienes esa necesidad de pegar un empujón, de correr más que el otro, de ser hay algo malo en ti, porque no eres lo suficientemente suave o feminizado que te exige la sociedad. Entonces no nos pueden extrañar los porcentajes que tenemos de fracaso escolar, por ejemplo, que todo el mundo nos estamos dando de cabezazos en la pared. ¿Por qué les pasa a los chicos? Bueno, nos centramos más en que las niñas no van a ingenierías, cuando el problema son los chicos realmente, ¿no? Que tenemos 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de muchachos, el fracaso escolar fracasan 39% más que las niñas, no tienen comprensión lectora, en fin, de manera que hay que atender a los muchachos porque no se les comprende, ¿no? También en los colegios se está exigiendo que sean como niñas, claro. Es un mundo muy feminizado porque la inmensa mayoría del profesorado es femenino también, entonces les exige ese ideal femenino en las aulas y no se les comprende, ¿no? Entonces, bueno, es que se mueve mucho, es que es hiperactivo, es malo, no, es un varón, necesita otro tipo de comprensión que no están recibiendo. Mira, este libro que decía antes de Contra el feminismo cuenta una anécdota en el libro la autora de su nieto, de 8 o 9 años, me parece que dice, que el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, llegó del cole pidiendo perdón a su madre en casa como chico. Dice, mamá, es que no era tan consciente por el daño que os hacemos, ya perdonarás y tal. Y esta se revela y dice, pero ¿qué narices le han dicho a mi hijo sobre los varones? Vamos, a mi nieto, dice ella, en el cole para que cuando llega a ver a su madre tenga que pedirle perdón, como si él también fuese culpable de ese patriarcado histórico inexistente. Estamos deformando a los niños y haciéndoles avergonzarse de las condiciones naturales con sus límites, virtudes y defectos de ser varones. Y claro, luego cuando se intenta relacionar una mujer desfeminizada con un hombre acoquinado de ser varón, eso no funciona. Pues claro que no funciona. El matrimonio, lo que siempre se llama matrimonio, es un hombre y una mujer, que se aman desde su condición varonil y femenina. Y si no, todo se desestructura y ya no funciona nada. Por eso yo creo que este tema es de los más nucleares de nuestra época, ¿no? Y ahí, claro, tú lo dijiste de pasada en tu intervención, María, una mujer es un ser humano que puede ser madre, lo será o no, pero que la define poder ser madre. Y un varón es un miembro de la especie humana que puede ser padre, séalo o no después. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. El ser humano asexuado en abstracto no existe. El Homo sapiens se da en la realidad en masculino o en femenino, XX o XY, y no hay otra cosa. Entonces, si rechazamos esos datos que definen lo que somos, ¿cómo vamos a aclararnos sobre qué hacer con nuestra libertad? O sea, qué hacer con aquello que somos, que desconocemos o negamos. Es el caos total, que es el gran problema de nuestra época. Yo creo que nuestra época necesita reivindicar el sexo. Somos seres sexuados. ¿Qué pasa? Y además en masculino y en femenino, porque no hay otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Puede haber malformaciones, ¿no? Y luego, sobre la base de ese reivindicar lo que somos, lo que la tradición cristiana dice a través del libro del Génesis, Dios los creó hombre y mujer. Pues sí, hombre y mujer, ¿qué le vamos a hacer? Y sobre eso entonces podemos intentar entender cómo construir nuestra vida con la capacidad sexuada de amar y complementaria que tenemos los hombres y las mujeres. Si no, la sociedad va a volverse cada vez más violenta, las relaciones van a perder valor y calidad, y desde luego lo estable y permanente que se basa en ese carácter relacional del ser humano abierto a la vida, por lo menos potencialmente, se perderá completamente. Y eso, confusamente, creo que Aristóteles, Platón y Sócrates lo tenían clarísimo, con las limitaciones ambientales de su época. Machistas, esclavistas, vale, de acuerdo. Pero esto elemental lo tenían clarísimo y hoy día ya no lo tenemos tan claro. Te voy a transmitir una pregunta de los que nos están escuchando que incide un poco sobre estos temas, pero abre también alguna otra perspectiva, ¿no? Dice, ¿no cree que el sistema educativo de Occidente aboca inevitablemente a la mujer a ese horizonte? ¿Cómo va a formar una familia o a dedicarle el tiempo necesario si ha empleado años, dinero, esfuerzo en hacer una carrera y prepararse a fondo para ser una profesional enfocando toda su vida en esa dirección? Estamos un poco de nuevo con el tema. Sí, ¿no? sí, absolutamente. El otro día di una charla en un colegio de Murcia y se me acercó un sacerdote que llevaba la atención espiritual allí. Era un colegio femenino y me dijo, un colegio femenino.
Y me dijo que estaba muy preocupado con la educación que estaban dando a las chicas en ese mismo colegio, un colegio femenino de inspiración católica. O sea, estamos construyendo mujeres competitivas, peligrosamente competitivas, ¿no? Y que efectivamente han borrado esa parte materna, no quieren saber nada de ser madres. Pues realmente el sistema educativo está haciendo mucho daño a la mujer porque efectivamente la está orientando, la está masculinizando, le está exigiendo que sea competitiva, que centre su vida en su vida profesional, que, en fin, que pise la cabeza del que tiene al lado. Entonces está generando una atrofia de esa parte, de esa huella psicológico-materna. Es decir, la huella psicológico-materna implica que podemos ser madres, pero no tenemos que ser madres. La huella psicológico-materna implica muchísimo más. Implica una visión de la vida, maternizar la sociedad, humanizar, ¿no? Decía Juan Pablo II, mujer humanizadora de la sociedad, pero desde que es pequeñita, esa capacidad que tienen las niñas de atender al que tienen al lado, de solucionar un problema, de mirar con ternura, pues eso se ha atrofiado, se está atrofiando, es tremendo, ¿no? Entonces, el desarrollo exhaustivo de esa otra parte de mi yo autorreferencial, ¿no? Es como una parte, como un músculo, si no lo ejercitas, efectivamente, si no ejercitas esa ética del cuidado, si no ejercitas ese genio femenino del que hablaba Juan Pablo II, pues eso se acaba apagando y se acaba atrofiando. Y es verdad que desde los colegios estamos formando a mujeres muy luchadoras, muy triunfadoras en el ámbito público, pero que están desequilibradas porque les falta esa parte materna, ¿no? Aunque no sean madres. Voy a contar una anécdota. Yo he tenido muchas discusiones con amigas de mi generación y el otro día con una en concreto que tiene un pedazo de puesto en un banco maravilloso, que renunció a todo por ser una mujer profesional y no quiero familia, no quiero hijos, no quiero límites de ningún tipo. Y he tenido muchas discusiones con ella porque yo le decía, ahí hay que buscar el equilibrio, tienes que abrir un poco más esa parte materna que tienes. Y me dijo, me llamó muy sincera, muy honesta, me llamó desde el Museo Sorolla y me dijo, estoy llorando, que lo sepas, estarás contenta. Estoy llorando porque estoy viendo un cuadro maravilloso y he sentido una soledad en los huesos y en cada célula de mi cuerpo horrorosa porque no tengo con quién compartir esta belleza. Y me he dado cuenta de que estoy sola y que estoy sola por decisión propia, ¿no? Y ya a una edad que en fin, nunca es tarde, ¿no? Siempre se puede, esa maternidad siempre nos puede, maternidad, digamos, espiritual, ¿no? Siempre se puede desarrollar y es muy satisfactoria, evidentemente. Pero efectivamente al final se enfrentan con la realidad. Es verdad que las mujeres, cuando este tipo de mujer, que yo en alguna época de mi vida he sido así, he pensado, estos niños me están suponiendo una carga, un obstáculo para mi desarrollo profesional, porque claro, nos cuesta, ¿no? Nos absorbe este mantra social, pues es verdad que pasamos esa etapa, ¿no? De decir, lo primero mi libertad, lo primero mi tiempo, lo primero mi desarrollo profesional. Entonces, es un tipo de mujer que yo he sido, como digo, en el que muchas experiencias muy rápido, entramos en una hipertemporalidad, también una turbotemporalidad, ¿no? Hacer muchas cosas muy rápido, más promocionarme más profesionalmente, ahora un viaje, ahora otro viaje, ahora consumo, y ahora otro bolso, y ahora otro viaje, y ahora otro coche, y ahora otro ordenador, ahora de repente un hijo. Cuando me encuentro sola, de repente un hijo para que llene mis vacíos existenciales. O sea, son mujeres que entran en una dinámica porque digamos que cuando efectivamente la capa de hielo vital o existencial es muy fina, hay que patinar a mucha velocidad para que eso no se rompa, ¿no? Porque cuando uno se para, es como esta amiga mía a mirar un cuadro y de repente se resquebraja, ¿no? Y dice, aquí estoy sola, desnuda, sin nadie y me lo he buscado yo sola, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente desde el punto de vista educativo yo creo que es básico y esencial, igual que enseñar a los niños ese equilibrio entre su parte fuerte y competitiva, comprendiéndola, y esa parte tierna que tienen que tener, ¿no? Ese desarrollo de inteligencia emocional que es tan importante en los varones, pues en las niñas igual, desarrollo de su parte competitiva, de esa parte masculina que es muy importante también, ¿no? Pero sin atrofiar esa parte femenina, porque a largo plazo les puede pasar una factura muy dura. Y a los hombres nos pasa lo mismo, ahora que has hecho la confesión personal, de que a ti también en algún momento te tentó ese, ¿no? A los hombres nos pasa lo mismo al revés, por decirlo así. Ese periodo intenso en que vas cuajando profesionalmente, que suele coincidir con los niños, son recién pequeñitos y tal, y dedicamos menos tiempo a nuestra mujer y a nuestros hijos, a mí me ha pasado, del que deberíamos, y luego también lo echas de menos. Cuando los niños crecen,
si ves que te falta la intimidad, la confianza con ellos, porque no has tenido tiempo para hablar con ellos, también notas esa misma situación. De otra manera, pero se nota. O sea, tanto unos como otras como unos, tenemos que buscar un equilibrio que no es fácil, que tiene sus momentos biográficos y temporales de especial intensidad, pero que es necesario para que podamos ser de verdad plenos. Porque a la falta de integración relacional que se está produciendo en nuestra sociedad, también motivada en parte por ese individualismo de consumidores que el capitalismo genera en nosotros, hace falta unir la integración personal. Los seres humanos tenemos como estratos o capas, ¿no? Somos genes y hormonas y morfología y genitalidad y corazón y emociones y sentimientos y razón y espíritu. Y a veces integrar todo eso en un equilibrio sano, bueno, eso es la madurez en el fondo, que no la logramos del todo nunca, ¿no? Pero es muy necesaria porque solo desde una personalidad equilibrada, también en sus dimensiones sexuales y genitales estrictamente, se puede establecer un sistema de relaciones estable con los demás. Pues me parece tan importante el tema de la educación seria, afectivo-sexual de los niños, es que si no, todo se va descuajeringando, ¿no? Hoy día cada vez se escribe más desde el punto de vista de la antropología de la integración. Quizá la antropología clásica de matriz cristiana fue muy metafísica y está muy bien, pero los seres humanos no somos metafísicos, somos carne y corazón y sentimientos, ¿no? Entonces la integración de todas estas facetas de la personalidad, su maduración conjunta, es fundamental en la sociedad actual. Y eso exige un eje. Toda integración tiene que hacerse alrededor de un eje, de un parámetro. Los cristianos, como matriz de la ciudad en que estamos, lo tienen muy fácil en el fondo, si son conscientes, porque el eje de integración es su condición de hijos amados por Dios. Los que no son cristianos lo tienen más difícil para encontrar ese eje de articulación, ¿no? Pero o hay un eje de articulación que dé razón y sentido a toda la polifacética construcción de lo humano, o nuestra personalidad acaba rompiéndose, cayendo por un lado o por otro. Y solo desde una buena integración personal cabe hacer una apertura estable, consciente y comprometida al otro, que eso es en el fondo la relación que siempre hemos llamado matrimonio, ¿no? Bueno. María, te he preguntado antes por el tema de la discriminación positiva. Tú que eres profesora de Derecho Administrativo, y bueno, aquí habría una pregunta que es ¿cómo integras toda esta reflexión tuya también con el trabajo en Derecho Administrativo, que es verdaderamente como bastante, ¿cómo diríamos?, técnico, ¿verdad? Pero un poco el tema de ¿cuál es tu opinión sobre el tema de las cuotas, de la discriminación positiva, el tema institucional como transformador, digamos, o contribuye, va en contra? Sí. Y yo añado una pregunta que a mí me interesa personalmente mucho. ¿Y cómo se saca tiempo para escribir tantos libros? Sí. Porque tengo un marido estupendo, Benigno. O sea, un marido estupendo y a mis hijos abandonados. Y los libros imperfectos también. O sea, todo hay una mezcla. Efectivamente, te voy a dar una respuesta radical. Ahora que Benigno ha dicho que yo no soy radical, pero ahí soy radical. Yo estoy totalmente en contra de la discriminación positiva hacia la mujer. Dependerá de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en la Carlos III tenemos un programa de becas en el que, en igualdad de condiciones, igualdad de currículums, la beca se le va a dar a la mujer, a la alumna que sea mujer. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué cuando nos están llegando un 60% de mujeres a la universidad frente a un 40% de hombres? Es decir, porque ahora mismo los necesitan los hombres, el apoyo lo necesitan los varones ahora mismo, escolarmente hablando, educativamente hablando en la universidad. El hombre es el que está en crisis, el varón es el que está en crisis. Entonces, ayudar a la mujer en un momento en el que está, en fin, que tiene, pues no lo veo, o sea, pero si esa mujer de la que te estoy hablando, de la que se beneficia, fuera madre, estuviera sola, tuviera ciertas circunstancias, en ese caso sí, pero no por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser madre y estar sola, en fin, pero no por el mero hecho de ser mujer. Soy totalmente contraria. ¿Por qué? Porque nos da un halo que está muy de moda, que es el de víctima.
el de víctima. Entonces yo no soy víctima del sistema, yo puedo tener la suficiente potencia y fortaleza, y eso lo hemos aprendido en gran medida de los hombres, de superar los obstáculos. Es decir, una mujer, están figurando la mujer que no quiere nada más, la mujer víctima que necesita un apoyo del Estado, papá Estado, que le dé una cuota porque pobrecita, pero no quieres una mujer fuerte, que supere obstáculos, que echada para adelante, pero la estás victimizando, la estás generando debilidad, la estás considerando infantil, la estás infantilizando. Te voy a dar una ayudita, hija, porque tú sola no puedes. No, pues sí. O sea, a mí me gusta demostrar que puedo hacer las cosas sola, que puedo llegar a donde puedo llegar por mis métodos, ¿no? Y además yo creo que esa discriminación positiva enrarece el ambiente. Enrarece el ambiente porque mis compañeros varones van a pensar que estoy aquí por ser mujer, porque me lo han regalado. Y a mí eso no me va a gustar, ¿no? Y yo quiero que piensen que estoy aquí porque me lo he ganado por mis méritos, ¿no? Entonces me pueden minusvalorar, me pueden menospreciar, Entonces yo creo que enrarece el ambiente, que no es justa esa discriminación positiva. El tema de las cuotas, yo radicalmente no estoy de acuerdo. De hecho, hay un libro de un economista, no me acordaré, Sowell, que era negro, en Estados Unidos de los años 60, y él tiene un estudio económico en el que él es radicalmente contrario, él viene de una familia pobre, radicalmente contrario a la discriminación positiva, porque tiene un estudio que demuestra que cuando empezaron las medidas de beneficios y discriminación positiva hacia los afroamericanos, pegaron un bajón, digamos, laboral, profesional y educativamente hablando, como que se relajaron. De ser una minoría que iba con mucha fuerza y con mucho esfuerzo, evidentemente, en la superación de obstáculos para conseguir la igualdad, de repente a una relajación total y absoluta, y a una mirada de los blancos, digamos, de sospecha hacia ellos. Entonces, pues yo no lo veo beneficioso, sinceramente. Has citado una cosa que me parece muy interesante de pasada, que es la discriminación de la mujer en el mundo de las relaciones laborales y salariales, ¿no? Está acreditadísimo en todos los países occidentales, al menos, que no existe brecha salarial ninguna entre hombres y mujeres, no es porque sería ilegal, sería muy fácil denunciar. Lo que sí existe es que las mujeres, cuando son madres, y por las decisiones que adoptan respecto a bajas, cuidado de los niños, etcétera, empiezan a perder en la carrera profesional con el varón. Pero no es que a trabajos iguales se pague sueldos, porque está prohibido por la ley desde siempre, vamos, desde siempre que somos un Estado democrático y de derecho, ¿no? Pero es verdad que las mujeres toman decisiones de las que se beneficia toda la sociedad, que las hace no ir a la misma velocidad muchas veces en la carrera profesional y salarial en concreto que el hombre. Entonces, ese es un tema muy importante, porque si nos dejamos de rollos de brecha salarial por la lucha opresora del patriarcado contra la mujer, y vemos que una mujer toma una decisión que al final nos beneficia a todos, porque los niños benefician a toda la sociedad y garantizan el futuro, podríamos subsanar esa brecha salarial real que no está vinculada a la condición de mujer, sino a la condición de madre, que es lo que no acaba de hacer esta sociedad. Valorar el bien de la maternidad, en libertad, por supuesto. El bien de la decisión sacrificada de una mujer que renuncia a parte de su tiempo dedicado a la carrera laboral para cuidar a un niño que será un ciudadano mañana. Entonces, como no consideramos la maternidad un bien, nos atenemos a tópicos sobre presuntas brechas salariales y no apoyamos lo que había que apoyar, que es que la mujer, por sus decisiones personales sacrificadas en esos términos de carrera laboral, está renunciando a algo que sería muy bueno que la sociedad se lo compense. Yo tengo un vecino que vive encima de mí que está soltero. Yo tengo unos cuantos hijos que están trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Ahora, los dos somos pensionistas. Yo ya me he jubilado, podéis felicitarme. Pero las pensiones de los dos salen simplificando el mundo del trabajo y las cotizaciones actuales y los impuestos de mis hijos, no de los suyos, que no los ha tenido. ¿Por qué no sería razonable que a lo largo de la vida laboral de los dos, yo hablo ya de dos hombres, no de mujer y hombre, hubiésemos redistribuido un poco más las cargas que yo he tenido para sacar adelante a mis hijos y que él no ha tenido porque no tiene hijos, dado que al final los dos nos beneficiamos? Pues si este argumento sirve para comparar un hombre con otro hombre, si comparamos a un hombre con una mujer que ha sido madre, vamos, la necesidad del reequilibrio es mucho más patente y evidente y no se hace. Nada más, que pasa una cosa, yo creo que no está valorada la maternidad, pero no está valorada la mujer que ha sido madre, la maternidad
ninguna mujer está preparada para la maternidad, pero es que la maternidad nos prepara para todo, sinceramente. O sea, la mujer que es madre es profesional, es médico, es psiquiatra, es psicóloga, es enfermera, es cocinera, es todo. O sea, tiene unos valores inmensos, ¿no? Unas habilidades que adquirimos maravillosas y que luego en el ámbito profesional o laboral o empresarial, eso hay que valorarlo, porque realmente es que hacemos equilibrios, hacemos malabarismos y somos capaces de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no cabe una madre mediocre profesionalmente hablando, porque es que se vuelve excelente por esas habilidades que adquirimos que, en fin, que son muy complicadas, ¿no? Hay que valorarlas. Yo creo que curricularmente la maternidad debería ser valoradísima. ¿Qué tienes? 4 hijos? Pues sí, 4 hijos. O sea, curricularmente, 4 libros, 4 hijos. O sea, es verdad, porque es un trabajo social que estás realizando. Absolutamente. ¿No? Incluso económicamente, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de que hubiera una valoración económica desde el Estado de la tarea de la madre y de la... Hombre, yo creo que el apoyo económico tiene que existir, José María, pero para mí no es el fundamental. Yo creo que es la valoración. O sea, que se te valore ser madre, que socialmente tengas mi último libro se llama Orgullo de madre. Ahora vamos como con la cabeza agacha, como si tuviéramos la culpa de ser madres. No, el orgullo de ser madre, o sea, esa sensación ahora mismo no la tienes y debería ser así. O sea, que habría que aplaudir a las madres cuando pasan por la calle o cuando entran. Es que es verdad, ¿no? Es justamente en esta sociedad que está tan compleja, tan estresante, que una mujer se lance contracorriente a tener hijos a pesar de todo, pues en fin, es de un valor inmenso. Ayudas económicas, bienvenidas todas, evidentemente, porque ese bajón lo vamos a tener en ingresos sí o sí, porque no se puede todo en la vida. Es decir, cuando decía Benigno, es una decisión libre adoptada por la mujer, por supuesto, es una decisión libre. Hoy en día pensar que nos está obligando el patriarcado a tener hijos es la cosa más absurda que hay, vamos, que no se lo cree nadie. Yo soy madre porque me da la gana ser madre, ¿no? Pero efectivamente, al tomar esa decisión de maternidad, no se puede todo en la vida, no se puede tener toda la vida. No puedo seguir cobrando por no ir al trabajo o por pedir una media jornada. Es que no puedo pretenderlo, ¿no? De manera que una ayuda económica, evidentemente, siempre va a venir bien. Sobre todo a mujeres que están en riesgo de exclusión social o más riesgo de pobreza, ¿no? Que efectivamente, para lo que las mujeres con medios económicos es un quiero o no quiero ser madre, para las mujeres en riesgo de exclusión social o de pobreza es un puedo o no puedo ser madre. Entonces, es un poder ayudarlas a poder ser madre, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hemos pasado revista unos cuantos temas. Quedan otros muchos que seguiremos tratando sin ninguna duda, porque esto es un tema muy, muy importante, central casi, ¿verdad?, en la sociedad en la que vivimos. María ha sido una magnífica oportunidad para reflexionar sobre esos temas. Benigno que ha sido, entre otras cosas, presidente del Foro de la Familia, es decir, que verdaderamente se ha comprometido, ¿no?, con estos temas a lo largo de muchísimos años. Algo con Red Madre, ¿no? Sí, venir, que ayudamos a muchas madres en dificultades a salir adelante. Gracias a todos todos los que nos han seguido, porque espero que les haya sido muy útil, y seguiremos con este ciclo de revisión, de mirada crítica al pensamiento dominante, que en definitiva es una manera también de enseñarnos a escuchar, a fijar la atención, a reflexionar y luchar un poco contra esa hipertemporalidad a que hablaba antes María, ¿no? Esta especie de prisa que nos sacude por todas partes y que nos tiene que impulsar para detenernos en estos momentos un poco más tranquilos para reflexionar. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Gracias, María, sobre todo.